no la vamos a hacer del 1 al 40, pero en especial el texto clave que habla es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay duda que la familia cristiana es un tesoro de vida y esperanza que recibe la misión de Dios, en donde lo que tenemos que hacer es custodiar, revelar, comunicar la fe, el amor de Jesús al mundo, y en cada padre debe cultivar en los hijos y en su amada esposa el verdadero amor. El mejor ejemplo lo podemos ver en nuestros hogares, no hay duda. Donde más se permea la fe y lo que tiene que ver con la vida cristiana es en nuestro hogar. Si se dio cuenta, en la parte de afuera, la camarita que teníamos la quitaron, tenemos otras cámaras que están, y es un matrimonio con un niño ahí trae, y está el hombre tratando de quitar a plena luz del día. ¿Qué le está enseñando a su hijo? Al rato, si el hijo es así, es porque ha visto esto de un ejemplo de sus padres o tutores o familiares, porque a lo mejor no sabemos si son sus padres, a lo mejor son tus tutores o sus tíos, pero es el ejemplo que se le está dando precisamente hoy a los niños. Por eso los hogares son importantes hoy en día. ¿Cómo mantener la fe en la familia? Aquí está hablando que nosotros como padres tenemos que cultivar este amor hacia la esposa. Finalmente nuestros hijos lo van a ver en nosotros. El amar y promover la fe en la familia tiene que ser así. Es ser iglesia que ama a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. La familia, estar unida en el amor de Dios, se convierte en enseñanzas magistrales. Ahí está la enseñanza de parte de los padres, como la primera y más importante escuela de fe y de vida cristiana. No hay duda de ello. Por eso encontramos que lo que el apóstol Pablo menciona, habla en Gálatas 6:10, donde Pablo dice, hay que hacer el bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, como la familia de Dios. Y es algo que si hoy vemos no hay mucha fe en la vida de nuestros hijos, tiene que ver con nosotros, que esto no hemos podido enseñarle a ellos. La fe mantiene unida a la familia en Cristo. Para los incrédulos, la fe es una forma positiva de pensar nada más. Es un instinto que se sigue. Es la espera de lo mejor o de lo que todo salga bien, y es un sentimiento optimista que hay. Pero ninguno de estos pensamientos los encontramos en la Escritura, no hay duda de esto. Hebreos capítulo 11, versículo 1 habla que la certeza de la fe es lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Y por eso la fe es la clave en la vida espiritual de la familia para que pueda mantenerse unida a Cristo. Si la familia no mantiene una fe en Cristo, va a ser difícil poder verla incluso dentro de la iglesia. Por eso niños, adolescentes, más adolescentes ya no quieren venir a la iglesia, porque esta fe no la han encontrado, no en la iglesia, sino en su propia casa. Por eso, para mantener unida de manera espiritual a la familia, es la clave la fe. Se va a mantener unida y es indispensable en todos los tiempos, donde la familia está resistiendo como ninguna otra institución la transformación de los cambios de salud por la pandemia, esta ideología de género, entre otras cosas. Me llamó la atención eso hace unos días, donde no sé si es senadora, diputada, le llamó hombre a una mujer que quiere ser hombre o viceversa, sí, mujer que quiere ser hombre. Y ahora sancionaron a esta senadora por haberle dicho eso a esta mujer que quiere ser hombre, porque le llamó hombre. ¿Se imaginan cómo está hoy el mundo? Y no nos espante de lo que pueda venir. Por eso las familias hoy en día que conocen a Cristo y que esta vida espiritual va a poder mantener unida a pesar de lo que esté ocurriendo en el mundo. Se está resistiendo a las familias hoy en día.
Y por eso la transformación de los cambios de salud por la pandemia y esta ideología que hay de género, entre otras cosas, está atentando contra el modelo original de Dios, que tratan de destruirla y que tratan de deformarla. No hay duda, el modelo de Dios es un hombre y una mujer, no dos hombres y dos mujeres. No es el plan de Dios, no está. Porque si hubiera sido el plan de Dios, hubiera dicho Dios, pues júntense con quien sea. Pero el plan de Dios no es ese. Y la iglesia, a través de la familia, es el testimonio que da a la gente que no le conoce. La iglesia promueve mantener a las familias fuertes, estables en esta relación con Dios y en estas relaciones interpersonales. Por eso, el autor de los Hebreos, cuando habla ahí en el capítulo 11, encontramos una lista de familias que se mantuvieron fuertes y unidas a Dios por medio de la fe. Abel, por la fe alcanzó gran testimonio, fue justo delante de Dios, como dice Hebreos 11:4. Enoc, por la fe fue llevado de este mundo sin experimentar muerte, como dice Hebreos 11:5. Noé, por medio de la fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. Mire, ahí la situación del pecado que estaba precisamente con Noé y lo que Dios tiene que hacer. Abraham, por la fe, obedeció contra todo pronóstico por dejar todo, salir a un lugar que no conocía, dice los versículos 8 al 10. Incluso ofreció a su hijo Isaac creyendo que Dios tenía poder para levantarlo de los muertos. Sara, por la fe, dio a luz un hijo siendo estéril, ella era de avanzada edad. Isaac y Jacob, por la fe, dieron bendición a sus hijos, como dice versículos 20-21. José, por la fe, profetizó que Dios sacaría a su pueblo de Egipto y dio un mandamiento acerca de sus huesos, como dice el versículo 22 ahí de Hebreos capítulo 11. Los padres de Moisés, por la fe, arriesgaron su vida para esconder al niño y ocultarlo al faraón, porque creyeron que él sería el libertador de su pueblo, como dice Hebreos en el versículo 23. Moisés, por la fe, renunció a los placeres temporales de Egipto y se entregó al oprobio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales, como dice el versículo 24 al 28. Los israelitas, Josué, por la fe, creyeron que Dios les entregaría la ciudad amurallada de Jericó. Rahab, por la fe, escondió a los espías creyendo que alcanzaría misericordia. Y otros se mantuvieron firmes en la fe, realizando grandes promesas aún en medio de las peores situaciones. Hoy por eso tenemos que tener familias entonces que finalmente, unidas a través de la fe, van a poder caminar y vamos a ver estas familias caminando. No significa que en un momento las familias no duden, no significa eso. No significa que no van a dudar nunca, sí, pero la fe va a mantener precisamente a las familias que puedan salir adelante de lo que tengan que hacer. Por eso encontramos incluso estas iglesias domésticas que vemos en Hechos, donde se reunían ahí en casas, la iglesia se reunió en casa. Era una forma precisamente de dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en medio de las familias. La administración y el buen gobierno de la familia podía mantener el padre incluso a sus hijos en sujeción. Por eso hoy en día, cuando vemos familias que la fe es la que está permeando en la vida de las familias, vemos a toda la familia completa. No hay duda de eso, todos vienen. Pero luego nos damos cuenta que las familias no vienen completas, no están. Que a veces viene la mamá, el papá o la abuelita. No vienen las familias porque no está permeando esto. Fíjese que decía Luis, Cristo produce en el hombre la buena infección y esto afectará a todos los que tengan contacto con el infectado. Si alguien de la familia y el padre se infecta conociendo de Cristo, toda la familia lo va a hacer, por supuesto. Y es algo que al hablarles
a los hijos de Cristo, lo conocerán porque están viendo al papá y a la mamá que esto hacen, que esto están haciendo. Y si hoy estamos viendo a hogares que están fallando, lo encontramos entonces porque las enseñanzas no están siendo permeadas en la vida de las familias. Veremos familias destruidas, con problemas de divorcio. Vamos a estar viendo esto en las familias. La segunda parte que menciona es que la oración y la adoración fortalece la fe en la familia. El Evangelio de Lucas describe a Jesús como un hogar de fe. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dice Lucas 2:21. Ahí observamos dos elementos distintivos de la fe que tiene que ver con Dios, en el versículo como en el contexto que hay del propio texto. La fe hace ver cómo una familia cumplidora es responsable de lo que se cree. Ya lo he comentado. Le decimos a nuestros hijos que tengan fe y que crean en algo que va a ocurrir, pero nosotros no lo hacemos. Incluso le podemos decir, yo conocí alguna familia que le decía, hijo, estudia para tu examen, tenemos fe, ¿tienes fe que lo vas a pasar? Y él dijo, sí tengo fe, mamá. Y ustedes dijeron, no, nosotros no tenemos fe en ti. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos esta fe si nosotros mismos como padres ni siquiera la creemos? Tenemos que creerlo, por supuesto. Yo recuerdo alguna familia que estaba confiando en que pasaría el examen en la universidad su hijo. Y entonces le habla al padre y le dice, muy tempranito se levantó el hijo y le dijo, papá, hay que buscar el número del examen que presenté. Y él estaba muy nervioso, el papá. Pensó primero, ¿qué le diré a mi hijo si no aparece en la lista? ¿Qué le voy a decir? Él estudió, él oró, todos oraron y él estuvo estudiando, se trasladó de una ciudad a otra para presentar el examen y él estaba pensando, si no pasa, y él estaba muy tranquilo, le dice, ahorita te doy el número, y el papá ya quería ver porque a cierta hora se podía ver si él había pasado. Y él con nervios le dijo los números, cuál número era, no aparecían nombres, sino solamente números. Y cuando él vio el número que él le había dicho, se llenó de gozo el padre. Y el hijo le dijo, te dije que iba a pasar, gracias a Dios. Así es la fe, exactamente. Y la oración que está hablando, que esta oración y esta adoración tiene que venir de la mano. Por eso en la familia, una familia cumplidora será responsable como lo hizo con Jesús, lo llevan a Jesús. De lo que creen, finalmente eso es lo que están haciendo. Una familia consagrada es aquella que ora, es aquella que adora, como lo hacía María y José. Aparte de ser sus padres terrenales de Jesús, fueron sus primeros maestros. Porque recuerden, teológicamente Jesús no sabía, como lo hace ver la Iglesia Católica, que lo sabía todo desde niño. No es cierto eso. Jesús no sabía ciertas cosas como de niño. Él dice en la Escritura que él iba creciendo en sabiduría, iba aprendiendo como cualquier niño. No como dice la teología de liberación, que era un niño de esos como de la calle, Jesús. Tampoco es cierto eso. La teología de liberación, por eso, en el tiempo que tuvo la efervescencia, dijo, Jesús es un revolucionario y es como un niño de la calle, se anduvo drogando Jesús, como cualquier niño de la calle. Y esto no es cierto. La Escritura no habla de esto. Fue un niño modelo, él, pero cada día iba aprendiendo. Por eso no es descabellado decir que sus padres, María y José, fueron sus padres terrenales, pero también sus propios maestros hacia él. Del labio de ellos, de los rollos de los profetas, aprendió Jesús los negocios del Señor. Su inteligencia era probablemente superior a cualquier otro niño, no hay duda de esto. No hizo nada extraordinario durante la niñez, no se habla en la Escritura absolutamente nada. Pero este seno familiar es donde Jesús aprendió a adorar a su Padre Celestial, porque lo estuvo viendo precisamente de ellos. Es como cuando le decimos a los hijos que hay que ir al templo,
Pero ¿sabe qué hacemos los padres? Mandamos a los hijos, no van los padres. Hijo, ve tú, a ver qué aprendes tú. Y no vamos nosotros. Ahí está ocurriendo algo en nuestras vidas. O si lo veíamos o en la televisión, le decíamos a los hijos, ve tú el culto, ahí me platicas cómo estuvo el sermón. Este no es un ejemplo, por supuesto, hacia nuestros hijos. Jesús aprendió a adorar a Dios porque veía precisamente en sus padres, a tal grado que a los 12 años sorprendió a los doctores de la ley en el templo por este conocimiento que precisamente Jesús tenía de las Escrituras. Hay que fomentar la fe en la familia y es muy importante en este tiempo donde la sociedad vive en sus afanes, en su ansiedad, en sus preocupaciones, en su estrés, en la rutina diaria, en este constante cansancio que acabamos de hacer a un lado la fe. Pero la Biblia nos invita no a hacerla a un lado, sino cultivarla. Es cuando mandamos a nuestros hijos a comprar, a la escuela o nosotros vamos al trabajo, estamos confiando por fe que nuestros hijos van a ir y van a regresar, o que nosotros vamos a ir a un lado y vamos a regresar, a pesar del panorama, como se vea, a dónde vamos incluso. Hay lugares que pueden ser muy difíciles, pero sin embargo nuestros hijos pueden hacer diferentes actividades de trabajo, de estudio. Que estos afanes, que esta ansiedad, que esta preocupación, que ese estrés, que esta rutina diaria no nos canse y dejemos a un lado la fe. La Biblia nos va a invitar. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo mantener la fe? Es necesario ejercitarla. La fe tenemos que ejercitarla. Y la vamos a ejercitar a través de la oración como clave de nuestra convicción en Jesucristo. No siempre lo que oramos Dios lo va a conceder. Ya decía en la oración, fui a ver a mi mamá porque yo no sé si el 5 de junio yo salgo bien, no lo sé. No lo sé. Me tomó, les dije, algunos de los cultos, ¿no? La medida de la boca, la anestesió, le dije, ¿para qué me mides la boca? Por si lo tenemos que intubar. Debemos estar listos porque hay una medida para intubar. Y tuvieron que haberse. Entonces yo le decía a mi mamá que me viera, que pudiéramos platicar, porque yo no sé qué iba a acontecer. La fe de nosotros está puesta en que todo va a salir bien, que así va a ser. Y esta es la convicción cuando oramos nosotros, que en la operación todo va a salir bien, que lo que oramos a Dios cuando ejercitamos nuestra fe a través de la oración es que será clave para tener una convicción clara de lo que tenemos que hacer. Por eso la oración es una bendición que muchas familias hoy no disfrutan. ¿Saben por qué no disfrutan? Porque no oran. Ya sabe que a la iglesia, en general cualquier iglesia, no solamente el Divino Redentor, para orar la gente no viene. Yo no sé si hiciéramos el culto de oración a las 12 a ver cuántos vendrían, que no hubiera culto, su pura oración. La gente no viene, es algo que se da. En muchas iglesias presbiterianas, no es solamente la nuestra, en muchas iglesias. Porque no oramos y por eso muchas familias no disfrutan de esta bendición porque no se está orando, no se ora ni siquiera para los alimentos. Y nos preguntamos entonces, ¿existe la oración diaria en la familia? ¿Oramos con nuestros hijos? Sobre todo cuando son pequeños ellos, ¿le estamos enseñando a orar juntos a ellos? ¿Ellos saben esto? Me platicaba apenas hace unos días alguien que el hijo de 5 años se despertó a las 3 de la mañana y le dijo, mamá, no oramos. Y la mamá dice, ¿qué? No oramos. ¿Y quieres que oremos ahorita? Sí, hay que orar. Y ahí están orando a las 3 de la mañana porque no lo hicieron. El niño se durmió, despertó a las 3 de la mañana y se acordó que no habían orado. Es un niño que se le está enseñando entonces cómo orar. La mamá ni quería orar, ella quería estar dormida, ¿no?
Duérmete, niño, luego oramos. No, vamos a orar. Él oró y se durmió y ella no. Por eso no quería orar, ¿verdad? Ella quería estar dormida. ¿Con qué frecuencia oramos juntos como familia? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? ¿Estamos haciendo con una frecuencia? Y como dice el escritor, incluso la propia iglesia casi no ora. Y al referirnos a la oración, el Ministerio Dios Salva América escribió: la oración es el patito feo de la congregación. Unos no oran por no molestar a Dios. O sea, no vamos a molestar a Dios. Yo he conocido a gente que dice: no, yo no voy a orar para molestar a Dios. Otros no oran por no tener que esperar. Para la oración se tiene que esperar y otros no lo hacen. Otros prefieren la mortificación que hacer oración. Mejor nos quedamos con lo que estamos viviendo y no oramos. El hacer oración, otros sí creen en el poder de la oración, pero prefieren que otros oren por ellos. No oran ellos, pero sí le dicen a la gente: ora por mí, y aunque ellos no están orando siquiera. Es una de las frases piadosas que se da en la iglesia cuando le dicen: estoy orando por ti. Y eso a veces no es cierto, porque ni conocen a la persona, ni saben sus peticiones. A mí me preguntan: pastor, ¿usted ora por mí? ¿Diario o no? Cuando me acuerdo, o cuando oro general. Porque es cierto, no oro específicamente, a menos que me diga alguien específicamente por algo, y entonces sí le digo. O si me da un dato y no oré, me dice: pastor, está orando, le agradezco sus oraciones. ¿Qué crees? Se me olvidó, no oré por ello. Pero otros sí lo hicieron. Podría yo decirle: sí, yo estoy orando, pero no es cierto, se me olvidó, lo anoté y aún así se me olvidó. Entonces otros prefieren este poder, pero entonces que solamente la oración prefieren hablar, y muchos prefieren no orar que cambiar. Otros utilizan la oración para casos muy urgentes y especiales. Estos otros no hacen oración porque no quieren el compromiso con el Señor, porque hay un compromiso cuando le queremos pedir algo a Dios. Él nos la dará, pero Él también pide algo de nosotros. Otros no oran por no pedir. Es una forma de conservar la independencia, y cuando hay reuniones de oración en la iglesia, unos pocos, lo que dije en un instante, unos pocos son los que acuden. No se puede amar a Dios sin orar, dice lo que hoy mencionaba Dios Salva América cuando escribió, y lo escribe Salines en el 2022, lo escribió y lo dijo. Por eso la oración y la adoración es una herramienta poderosa para la familia, porque a través de la oración los padres cansados y desanimados, que van a recibir fortaleza, que van a recibir sabiduría, que van a recibir ánimo en sus vidas. Concluyo en esta tarde. Los primeros cristianos adoraban a Dios en sus casas. Lo hacían en las cuevas o en cualquier lugar donde podrían reunirse. Se convierte en el cristianismo en la primera iglesia adaptable a cualquier raza o a cualquier cultura. Por consiguiente, es en el lugar donde la familia debe aprender a cultivar la fe, adorar al Señor, como el ejemplo del padre al ser el sacerdote de la casa, en compañía de su esposa, para que preparen el día de este altar de oración y adoración para ofrecer a sus hijos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y así poder disfrutar en familia, en una vida de servicio, en una vida de honra, en una vida de alabanza, en una vida de bendición a su santo nombre. Por eso nos preguntaríamos: ¿de qué forma nosotros como padres estamos fortaleciendo la fe de la familia? ¿Eso hacemos nosotros, lo que hoy dijimos, o no lo estamos haciendo? Si no estamos haciendo lo que hoy se dijo, entonces no estamos fortaleciendo esto. No digo que los niños no tengan que aprender ciertas cosas, pero yo oigo a niños pequeños aprendiendo otras cosas que lo que tiene que ver con la oración. Niños que no quieren orar,
que no saben orar. Y esto es porque nosotros no lo hemos enseñado, no hemos dado ejemplo. Yo se los dije, ¿no? Mi papá siempre oraba y decía la misma frase. Y nosotros le decíamos, papá, cambia la frase, di otra cosa. Y cierra los alimentos, te doy gracias por los alimentos, amén. Digo, es una frase muy pequeñita, ¿verdad? Pero como ejemplo, le decían, papá, pues di gracias te damos hoy por el pan que nos das. Y le decía, ok, voy a orar. Y ya oraba, gracias a Dios por los alimentos, amén. O sea, la misma, grandecita la hacía, no esa, ¿verdad? Y le decíamos, papá, tienes que decirlo de otra forma. Bueno, entendíamos que él se había convertido y las primeras veces fue así. Un aprendizaje que él lo tuvo que hacer. ¿Qué aprendizaje obtenemos como familia de la galería que hay de la fe? ¿Qué aprendizaje hoy de los que pudimos haber escuchado que Hebreos capítulo 11 menciona? Hay cosas que nosotros aprendimos. Hay que promover en la familia el culto de oración y de adoración para que la familia se mantenga unida, y se va a mantener unida a través de la fe en Jesucristo. Por eso todo hogar que está centrado Cristo es un hogar muy fortalecido, que a pesar de lo que pueda venir a su alrededor, va a ser siendo fortalecido. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque si hay hogares donde no se está haciendo esto, permite, Señor, que a través del Espíritu Santo redargullas nuestro corazón, que empecemos a hacerlo con nuestros hijos. Por eso Pablo le decía a Timoteo de ver a una mujer como madre y ver a la abuelita, que ahí estaban enseñando la fe a Timoteo. No fue el padre, no fue el abuelo, fue la mamá y la abuela que estaban. Y en ocasiones esto me da gusto ver abuelas que están inculcando la fe porque sus padres no lo están haciendo. Y mejor los nietos están aprendiendo de los abuelos, cuando tendría que ser la responsabilidad de nosotros como padres con nuestros hijos. Por eso, si hay ahorita una familia que no lo está haciendo, toca el corazón Dios, para que sean familias que se mantienen en la fe, caminan confiadamente en ti, se mantienen unidas espiritualmente, a pesar del desánimo, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que puedan ver en este mundo o en su entorno, de lo que ellos se desarrollen en la propia escuela, en la familia, en la propia iglesia también, que tú ayudes a estas familias para que Cristo sea el centro y nosotros como padres seamos este ejemplo precisamente hacia cada uno de nuestros hijos. No hay duda alguna que las familias tenemos que dar ejemplo hoy en día, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.